Y tenés que ir a Josué capítulo 4, porque el tema de esta mañana es justamente algo muy relacionado a lo que la canción repetía y muy relacionado a lo que muchas veces vos y yo hacemos. A ver, yo quiero pensar en cosas que durante mi vida he hecho para intentar recordar. Te voy a decir la más básica, de la más básica a la más sofisticada, la más básica. ¿Cuántos han agarrado alguna vez y se han anotado con una virome Bic azul algo en la palma de la mano? ¿Alguna vez lo hiciste? Claro. Los que no lo hicieron se han perdido una parte importante de la vida. Vos no te querías olvidar y agarrabas la Bic azul y te escribías la mano. Claro, por ahí siendo niño. Mirá que no fui a lo más básico. ¿No? Decime si alguna vez tu mamá no te dijo, andá al almacén y comprame 100 gramos de mortadela, una leche y un pan de manteca, y vos eras chiquito, en la época que los chiquitos podíamos hacer mandados, ¿te acordás de esa época, no? Y entonces no, te lo escribías y lo ibas repitiendo, ¿viste? 100 gramos de mortadela, una leche, un pan de manteca, 100 gramos de mortadela. Eso es lo más básico. Después viene, acá tengo una generación que todas estas cosas que yo estoy diciendo no las conoció. Esta es la generación del post-it. ¿Sabés lo que es el post-it? Ese cosito yo sé que debería ser más gráfico y tendría que tener acá, pero no tengo. ¿Sabe por qué no tengo post-it? Porque soy hombre. Los hombres no usan, pero las chicas tienen de todo tamaño, color, con forma de sandía. La hermana dice que es un post-it, voy a explicarlo, hermana. Es una especie de un papelito chiquitito, las chicas tienen de múltiples colores y tamaños, que tiene un pegamento que se puede pegar y despegar. Entonces, la hermana dijo, ahora sí. El problema es que lo dije en inglés, ¿viste? Porque soy muy fashion, dije post-it. Entonces vos lo pegás, lo despegás, hasta algunos se lo han llegado a pegar en la frente, ¿viste? ¿Para qué? Para no olvidar. Yo no me quiero meter en la parte más sofisticada porque la verdad que no soy un experto, pero hoy por hoy hay un montón de cosas interactivas que te permiten recordar. De hecho, tengo varios amigos que no olvidan ningún cumpleaños. Yo digo, ¿cómo hacen? ¿Será gracias al Señor? Y alguno dijo, sí, gracias al Señor Facebook. No se olvida nada, ¿viste? Está todo conectado, todo para que no te olvides. Mirá, Josué capítulo 4 es un capítulo que habla de eso, de cómo el Señor en su sabiduría eterna va a llevar a este pueblo. Ya venimos haciendo el recorrido, ¿no? ¿Lo recordás? Josué capítulo 1, Josué capítulo 2. Calculo que el domingo pasado, aunque no estuvimos, han compartido Josué capítulo 3. Y llegamos a Josué capítulo 4 y vamos a dar lectura a la palabra. Si querés pensar en un título para el compartir de esta mañana, está en el calendario allí, el memorial de la fe. El memorial de la fe. Y antes de dar lectura a los 24 versículos de Josué capítulo 4, hacemos una oración. Amado Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú eres, Señor. Recién cantábamos algunas cosas y queremos recordar quién tú eres, Padre. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por ese amor que podemos celebrar, porque tú eres la plenitud de aquel que nuestras vidas cambió. Nuestro Dios, queremos adorar tu nombre y rogarte que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo haga una obra en cada corazón. Guárdanos de nosotros mismos, nuestro Dios, guárdanos de la distracción y ayúdanos a estar atentos a tu voz, para que tu voz y tu Espíritu y tu palabra cambien la vida. Te lo rogamos, Señor, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué capítulo 4, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 24 y vamos a leer algunos versículos juntos. Le voy a ir diciendo cuáles. Verso 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, verso 3 todos juntos, y mandadles diciendo, tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Este versículo es muy importante porque es el comienzo de esta instrucción de Dios. Dios va a decirle, bueno, van a pasar el Jordán, yo abrí el Jordán, en medio están los sacerdotes con el arca, pero de ese lugar quiero 12 hombres que tomen 12 piedras y las saquen del medio del río, del lecho del río, para pasarlas al lugar donde van a acampar. Fíjate el verso 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado
de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Esta descripción es importante. Yo sé que a veces leemos la escritura demasiado rápido. Dice: toma una piedra sobre su hombro. Si Josué me hubiera mandado a mí a buscar una piedra, yo que tengo, como muchos de los que están aquí, la cultura del menor ¿qué? Esfuerzo, hubiera agarrado una piedrita, me la pongo en el bolsillo, una piedra sobre su hombro. Muy probablemente no hayan sido pequeñas piedras, muy probablemente no hayan sido esas piedritas que solemos usar para tirar en el mar o en un río, hayan sido piedras pesadas, que pudieran, al ser sacadas y al ser acomodadas una con otra, generar un monumento visible. No era una tarea fácil ser uno de estos 12 hombres que tenían que volver a entrar al centro del río Jordán que el Señor había abierto y sacar una piedra. Dice el versículo 6: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán, mirá esta palabra, de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Sabés cuál es la palabra hebrea? Memorial. Un monumento que ayuda a nuestra memoria, algo que nos da ese recordatorio gráfico de algo que el Señor quiere que no perdamos en nuestra retina, en nuestro corazón. Monumento conmemorativo. Verso 8 juntos, dale, a la 1, a las 2 y a las 3. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Verso 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Dice el verso 10: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. ¿Querés subrayar una parte curiosa? Dice el final: y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Cómo cruzarías un río que se acaba de dividir y que ves que ahí arriba están las aguas y allá están las otras aguas? Por ahí no era una abertura tan pequeña, pero todos eran conscientes que el milagro había estado. Yo sé que hay muchas personas, incluso estudiosos de la Escritura, que intentan buscarle explicaciones humanas, científicas a los milagros de Dios. Yo quiero decir firmemente en esta mañana que yo creo en un Dios que ha creado los cielos y la tierra en 6 días. Y al 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Yo creo en esta mañana en un Dios que ha abierto el Mar Rojo, que ha abierto el Jordán. No podemos estar abordando la Escritura intentando explicar o reducir a Dios a explicaciones humanas. Tenemos que abrazarle por la fe. Por eso el pueblo miraba el Jordán dividido y dice la Escritura que pasó a prisa. Imagínate las madres apurando a los hijos, los maridos apurando a las esposas. Viste que siempre los maridos tenemos que apurar a las esposas. Decirle: dale, apurate, apurate que está abierto. Y todo el tiempo que el pueblo pasaba, una multitud en medio, sin posibilidad de moverse, los sacerdotes con el arca. Verso 11. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca y los sacerdotes en presencia del pueblo. Verso 12 habla de las 2 tribus y media. Dice: también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40.000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Verso 14 y 15 todos juntos. Dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Frena ahí. ¿Por qué pensás que el pueblo ese día, dice la Escritura, que empezó a temer o a seguir o a mirar a Josué como había mirado a Moisés? ¿Por qué?
Porque la didáctica de Dios trajo al corazón del pueblo lo mismo que había pasado antes. ¿Vos te acordás que cuando salieron de Egipto el Señor hizo el milagro? ¿Y qué abrió? ¿El mar qué? Rojo. ¿Y quién era el líder ahí? Moisés. Y luego viene Josué y el pueblo medio que lo miraba con mala cara, medio de costado. ¿Y sabés qué hace Dios? Vuelve a hacer lo mismo que hizo con Moisés. Y el pueblo empieza a mirar al líder como entendiendo que detrás de este líder estaba el único Dios verdadero que había estado detrás de Moisés. Dice el verso 15, luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes, como todos los bordes. Esto es como esos videos de YouTube, ¿viste? Que vos ves que viene la ola. No, me corrijo. ¿Viste el video de los padres fantásticos que se lo pasan para el Día del Padre? El hombre está durmiendo en el sillón, el bebé se va a caer y el hombre hace tac y lo para el bebé. Se le cae el carrito por la montaña y el padre va corriendo, no un padre atlético, una cosa así como yo, va corriendo con todo y lo salva. Vos decís, justo. Este versículo muestra que pasa algo justo. Salen los sacerdotes, sacan el pie y justo cuando sacan el pie, ¿qué vuelve? El Jordán. Ahora, no me lo expliques humanamente, porque la Biblia lo habla de una cuestión espiritual aquí. El sacerdote saca el pie, el último del Jordán, y las aguas empiezan a correr. Y dice la Escritura que empiezan a correr por todos sus bordes. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo llega en la época en donde el Jordán se desborda. Llega en la época de mayor caudal del río. Dice el verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y a partir del verso 21 y hasta el 24 será nuestro mensaje. Dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren. Y ahí tenés la proposición del mensaje en esta mañana. Mirá, para los jóvenes que han participado en Jóvenes Involucrados, para los predicadores que tenemos en la iglesia, mirá qué lindo cuando la proposición está en la Biblia. Dice, verso 21 al final: y dijeren, ¿qué significan estas piedras? ¿Sabés de qué vamos a hablar en esta mañana? De esta pregunta. ¿Qué significan estas piedras? Los hijos preguntándole a los padres, ¿qué significan estas piedras? Este monumento. En el corazón de Dios estaba esta sabiduría eterna. El tiempo pasaba, el pueblo se asentaba en Canaán y seguían mirando ese monumento y preguntaban, ¿qué significan estas piedras? Esas piedras son ese memorial de la fe que va a guiar al pueblo, que va a guiarnos a nosotros, a lo que dice a continuación. Dice, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué significan estas piedras? Primer concepto. Lo primero que estas piedras significan es que debemos recordar. Dios es un Dios que constantemente quiere hacernos recordar. Por eso cuando Miri me dijo, voy a cantar una canción, le dije automáticamente, cantá, no me quiero olvidar. Queridos hermanos, Dios en Josué capítulo 4 quiere que su pueblo recuerde. Pero olvídate de Josué capítulo 4 y pensá en tu vida y en mi vida hoy. ¿Sabés qué es lo que quiere hacer el Señor? El Señor quiere reunirnos alrededor de su presencia, de su persona, para que podamos entender y recordar. Fíjate algunos conceptos, fíjate lo que dice el versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? La cuestión de recordar es una cuestión muy familiar. El pueblo judío hacía mucho énfasis en esto. ¿Te acordás de Deuteronomio capítulo 6? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus... No escuché, las repetirás a tus... Y hablarás de ella, ¿dónde? En el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y sabés qué vas a hacer? Van a estar en tus puertas y en tu mano y en tu frente. ¿Sabés qué quiere hacer Dios con nosotros? Quiere que constantemente recordemos. Quiere que constantemente tengamos memoriales de fe en la vida. Yo quiero agradecer a Dios porque no tengo duda que Él me ha llamado a predicar, porque Él sabe que yo necesito recordar. Pero acá no es una cuestión solo para predicadores, para pastores, para líderes. Es para vos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto recordás? ¿Cuánto recordamos quién es el Señor? Las bendiciones que Él ha traído a la vida, las cosas que Él ha hecho. Aquí dice algo increíble, dice hijos que preguntan y padres que responden. En esta sociedad en que vivimos no hay más hijos que pregunten y no hay padres que responden. Estamos cada uno mirando nuestra pantalla frente a nuestros ojos y no está este ida y vuelta. Como familia, como iglesia, deberíamos tener memoriales de fe. Deberíamos construir cosas que llamen nuestra atención y que nos ayuden a recordar. Miren, no voy a hablar mucho del pueblo judío, pero las fiestas del pueblo judío son todas memoriales. Son todas recordatorios ¿de qué? De cosas que el Señor hizo con su pueblo. Miren, yo sé que ustedes me conocen hace muchos años, ¿no? Y yo soy mucho de marcar mi Biblia. Pero hay veces que hay versículos que hacen una marca especial en mí. ¿Y sabés qué hago? Le pongo la fecha. ¿Y sabés qué hago en algunos? Le hago un asterisco y pongo dónde estaba. Por eso nunca voy a anotar una Biblia en mi vida. Nunca compres la Biblia anotada, ¿viste? Por Rairi. Si te venden una anotada por Nacho Ferro no te va a servir mucho, ¿eh? Porque la mía a veces dice, en el campamento de la Lucila cuando tenía fiebre. A veces dice, el día que no quería ir a trabajar. A veces dice, el día que discutí con mi esposa. Eso se repite muchas veces. No. Memoriales de fe. ¿Vos recordás quién es Dios? ¿O Dios es una religión en tu vida? Hoy venir acá, sentarte, poner cara de cristiano, tener tu Biblia, abrir, abordarlo de una manera tan técnica, tan intelectual, o vuelvo a la palabra triste y difícil, o tan religiosa, que perdemos de vista que el significado de esas piedras, esas 12 piedras al lado del Jordán, tiene una implicancia en nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿se han preguntado por qué la Cena del Señor? La Cena del Señor es un memorial que Dios ha establecido porque debemos recordar. ¿Quiere que vaya más a fondo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué oramos? Mire que me meto en un tema álgido, ¿eh? ¿Por qué oramos? ¿Dios no sabe todo? ¿Dios no responde todo? ¿Dios no hará su voluntad, que ya está determinada porque Él es soberano? ¿Por qué orar? La oración es ese arma que el Señor nos ha dejado en las manos para que constantemente recordemos quién es Él. Para que constantemente dependamos de Él, para que podamos vivir, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Por eso viene la comida y decimos, pará, antes de comer vamos a orar. ¿Por qué? Porque quiero recordar una vez más que cada bendición de la vida, aún la más cotidiana y normal, como la comida, viene de Dios. ¿Qué significan estas piedras? Las piedras significan que debemos recordar. Me impacta mucho lo que dice el verso 9. Fíjate Josué 4:9. En el verso 9 dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Es interesante pensar en este segundo monumento. Un monumento fueron 12 piedras cargadas al hombro afuera, pero dice la Escritura que hubo 12 piedras en medio del Jordán. Ahora vos recordás lo que yo te dije antes, que salió el último sacerdote, sacó el pie del río con el arca. ¿Y qué pasó? Vino el río. Y vino el río con ímpetu, con fuerza. Un río caudaloso.
¿Qué pasó con el monumento de en medio del Jordán? Yo pensé muchas veces lo mismo, la hermana me hizo así. Yo no creo que Josué haya hecho un monumento vertical en el medio. Te digo que creo que me parece un detalle de Dios bendito. ¿Sabes cuántos sacerdotes cargaban el arca? 6. ¿Sabes cuántas piedras tenía el monumento de en medio del río? 12. ¿Sabes qué creo? Yo creo que ese monumento no era vertical, sino que fue una piedra para cada pie de cada uno de los sacerdotes, para que el pueblo recordara y los sacerdotes recordaran que aunque su tarea y su ministerio era cargar el arca y mantenerse firmes en medio de un río que Dios había dividido, solo eso era posible, escuchá, porque ellos estaban parados sobre la roca, y la roca es Cristo. Queridos hermanos, ¿qué significan estas piedras? Estas piedras significan que debemos recordar, que debemos hacer lo que dice el Salmo. No lo busques, pero dice el Salmo 77, para los que anotan: traeré a la memoria, dice el salmista, las obras formidables del Altísimo. ¿Sabes? El Salmo 77 es un salmo de Asaf, así como el 73. Asaf fue un hombre muy usado por Dios y fue un hombre muy conflictuado. En realidad no puedo decir que Asaf fue un hombre muy conflictuado, sí fue un hombre muy transparente. ¿Viste, hermana, vos que estás casada? ¿Viste que parece que estás casada con un robot? Yo quiero decirte, no es un robot él, Parece, pero no es. Los hombres a veces tenemos esto que Asaf no tuvo. Los hombres tenemos demasiados filtros. Está bien que los tengamos. Muchachos, no es para que ahora salgan, se saluden al terminar y estén todos llorando. No. Asaf no tuvo filtro. En el Salmo 73 dice: yo casi resbalo. En el Salmo 77, ¿sabes qué dice? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Qué pasó? La ha envuelto con su ira. Y en esta cuestión de conflictos, Asaf, el Señor en Asaf, va a llevarle a decir: enfermedad mía es esta. ¿Sabés qué dice Asaf? Yo estoy mal, yo estoy pensando mal. ¿Sabés cuál es el remedio? Voy a traer a la memoria las obras formidables del Altísimo. ¿Sabés cuál es el remedio para que la vida se encauce, para que el pecado se corte, para que la familia resurja, para que el matrimonio vuelva a vivir? La fórmula es recordar quién es Dios. Por eso el memorial de la fe, recordar las cosas formidables que Dios ha hecho. Quiero preguntarte, no para que levantes la mano, no para que me respondas en forma audible: ¿ha hecho Dios milagros en tu vida, en tu familia? ¿Recordás esos momentos de quiebre donde el Señor intervino? Como que llegaste al Jordán y dijiste: acá se acabó todo, y el Señor lo abrió. Y el Señor te habló, y el Señor te sostuvo, y el Señor te bendijo. Hermanos, para eso el Señor nos reúne aquí. No para tener una iglesia más grande, no para cumplir una religión, para recordar, para hacer memoria de quién es Él. Y que eso transforme nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras amistades, nuestra manera en la que trabajamos, en la que estudiamos, quiénes somos. ¿Qué significan estas piedras? Estas piedras significan que debemos recordar, pero dice Josué capítulo 4, versículo 24. Dice el 23: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Mirá, antes de ir al 24, tengo marcado en el versículo 23: porque Jehová. Viste que pasan los años y uno tiende a tener una memoria muy rara. Yo te lo voy a explicar con algo personal. Uno tiende a pensar: yo hace mucho que no hago deporte. Ya sé que te habías dado cuenta, pero quiero decirlo de aquí adelante. Hace mucho que no hago deporte. Cuando subí a este lugar, subí rengo. ¿Sabes por qué? Porque en el campamento se les ocurrió que podíamos con mi esposa jugar un campeonato de vóley dupla. Si no sabes lo que es el vóley dupla, no te perdés demasiado. Es jugar al vóley 2 contra 2. Hay que correr como loco, hay que hacer de todo. No solo eso, sino que llegamos a la final. ¡Ja! Va a pasar el tiempo
Y yo voy a hacer lo mismo que hacemos todos. En 2 años te voy a contar el campeonato de vóley dupla y no llegué a la final. ¿Sabes qué hice? Lo gané seguro. Y si pasan un par de años más, lo gané y todos los otros eran jugadores profesionales. Vos decís, ¿pero por qué? ¿Porque sos un mentiroso? No, porque tendemos a magnificar los recuerdos, ¿viste? Yo a veces le cuento a mi hijo cómo jugaba al fútbol cuando estaba en Club Bíblico y después pienso, ¿pero quién era yo? ¿Messi? No. Magnificamos las cosas. Las victorias de la vida las magnificamos, ¿viste? Vas a una iglesia a predicar y hay 50 y pasan los años y había 500. Y pasan los años y había 5000. Y pasan los años y cuando vos eras líder del Club Bíblico todo se hacía bien, pero ahora se hace mal porque nuestros recuerdos son torcidos. Porque magnificamos raro las cosas. Porque a veces criticamos a los pescadores. Viste que los pescadores exageran, ¿no? Yo lo digo con toda autoridad porque no soy pescador. Y sé que acá hay varios pescadores, ¿viste? El tipo sacó, no sé que voy a decir mal el pez, pero me voy a arriesgar con uno. Sacó un dorado así. Y cuando pasa el tiempo el dorado era así. Y cuando pasa el tiempo era así. Y cuando pasa el tiempo era así de ancho el dorado. Era de acá hasta el techo. ¿Sabés cómo no magnificar los recuerdos? Josué 4:23. Primeras 2 palabras. Porque Jehová. El pueblo iba a recordar que se habían pasado el Jordán, no era por una obra hídrica de ingeniería de los mejores ingenieros judíos que había en el pueblo. El pueblo iba a recordar que se habían pasado ese Jordán, no era porque Josué era el mejor capitán que había tenido. El pueblo iba a recordar que se habían cruzado ese Jordán, no eran porque eran el mejor pueblo de la tierra. ¿Sabés por qué lo habían cruzado? Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del río. Hermanos, siempre que recordemos victorias en la vida, sepamos que el único responsable ha sido el Señor, nuestro Dios. Y el día que las victorias lleguen, este pensamiento nos hará vivir una vida coherente con lo que la palabra dice. ¿Qué significan estas piedras que debemos recordar? Ahora sí, mucho más rápido, verso 24. Verso 24a. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. En segundo lugar, en primer lugar, esas piedras significan que debemos recordar. Segundo lugar, esas piedras significan que debemos proclamar. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Aquí el memorial de la fe no solo afecta el seno familiar, la iglesia. ¿Sabés qué afecta? Tiene este propósito o esta capacidad de extenderse, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan. Hago preguntas. ¿Cómo se llamaba la tierra a la cual estaban a punto de entrar, a la cual habían entrado al cruzar el Jordán? ¿Cómo? No escuché. ¿Cómo? ¿Cómo era? Canaán. ¿Sabés cuántos pueblos vivían en Canaán y en los alrededores? Aproximadamente 17. Todos los pueblos eran paganos. Todos los pueblos tenían diferentes dioses. Y dice el Señor por boca de Josué, vamos a hacer este memorial, ¿sabes para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Claro, cuando me detengo en este segundo concepto, quiero llevar tu atención al verso 20. Dice, verso 20 de Josué capítulo 4, lo leemos juntos, verso 20, a la 1, a las 2 y a las 3. Y Josué erigió bien, excelente. Y Josué erigió en Gilgal. Primero, cuidado con los nombres bíblicos, no le pongas a tu hijo y a tu hija cualquier nombre, ¿eh? No queremos el día de mañana corriendo a alguien que le digan Gilgal, vení, por favor. Quiero decirte qué significa Gilgal. Curiosísimo esto. Recordad que Dios le manda al pueblo a hacer un monumento. ¿De qué? De piedras. ¿De cuántas piedras? ¿Sabés qué significa Gilgal, el nombre? Círculo de piedras. ¿Sabés que Gilgal era un lugar famoso de adoración? No al Dios verdadero. La ciudad tenía como nombre Círculo de Piedras. ¿Has visto esas películas de Irlanda, viste de los monjes esos? Te digo el nombre, no para que lo busques, lo googlees. Los druidas, ¿sabés qué tenían los druidas? Un círculo de piedra.
Gilgal era un lugar pagano cuyo nombre muy probablemente creen los estudiosos que fuera derivado de este lugar de adoración pagana. ¿Sabés qué hace Dios cuando pone el pie en Canaán? Le dice a su pueblo: yo quiero que ustedes hagan un monumento de 12 piedras para que todo el mundo lo vea. No sé si entendés el grado de autoridad de Dios. No sé si entendemos el grado de supremacía de Dios, en donde no solo le dice a esos 17 pueblos que su pueblo de su mano había llegado, sino que va a ser un monumento de piedra distinto al que caracterizaba a Gilgal. ¿Y sabés de dónde iba a sacar las piedras? De la parte más honda del centro del río Jordán que él mismo había secado. Claro, cuando pensamos en este segundo concepto, tenemos que entender que debemos proclamar del Señor. Claro, cuando pensamos en el memorial de la fe, el significado de las piedras es que debemos recordar, pero debemos proclamar de Él. El idólatra tenía en su mente conceptos muy raros en cuanto a los ídolos. Mirá algunos, poné algo en Josué capítulo 4. Acompáñame, voy rápido, pero quiero que lo leamos. Primera Reyes capítulo 20. Dale, Primera Reyes capítulo 20. Vamos a intentar ir bien rápido, pero es muy importante esto. Primera Reyes, capítulo 20, versículo 23. Dice Primera Reyes 20, 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Los sirios peleando contra el pueblo de Dios pierden, pero pierden en un terreno montañoso. ¿Y sabés qué le dicen los sirios al rey de Siria? Es porque sus dioses son dioses de las montañas. Vayamos a la llanura. ¿Te acordás de ese capitán del ejército de Siria que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso? Lo habrás contado muchas veces en la escuela dominical. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Naamán. ¿Sabés qué hace Naamán cuando luego de la instrucción de Dios por boca de Eliseo es limpiado y él se encuentra con su carne nueva y tiene que volver a su ciudad, a su lugar, a su pueblo? Le dice al profeta: yo te pido que me dejes llevarme para mi casa en la mula, en el asno, un poco de tierra de este lugar. ¿Para qué querés tierra? Porque el concepto idólatra de los ídolos, valga la redundancia, era que eran dioses de un cierto territorio. Entonces Naamán dice: si yo voy a adorar a Jehová, necesito tierra de este lugar. Por eso los sirios pierden con los judíos y dicen: es porque tienen dioses de los montes. Vamos a la llanura y ahí les ganamos. Qué bárbara la preeminencia de este Dios que debemos proclamar. Mirá, solo buscamos un versículo. Salmo capítulo 135, versículo 6. Estaría bueno, muy bueno que lo subrayes, ¿eh? Es un versículo clave, pensando en la proclamación de este Dios. Salmo 135, 6. Dice así la Escritura: todo lo que Jehová quiere, lo hace. 135:6. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. ¿Sabés quién es este Dios del cual debemos proclamar? Él es el único Dios verdadero. Él es aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Él es aquel que ningún ídolo barato de este mundo puede enfrentarse a Él, porque Él es el único y sabio Dios. Cuando pensamos en la proclamación del Señor, de su gracia, de su obra, de su misericordia y de su poder, muy probablemente necesitemos tener en la vida memoriales que nos hagan ser llevados no solo a recordar, sino a proclamar del Señor. Mirá, estaba en el campamento, era un campamento de jóvenes, y yo no sé por qué, fue un campamento hermoso pero intenso. Hicimos de todo. Hubo torneo de fútbol, no te asustes, ahí encontré mi nuevo oficio. ¿Sabés qué fui? Árbitro. Es lo que puedo ser hoy en día.
Todas las mañanas compartíamos el devocional con una célula, así le llamaban, un grupo de chicos, yo y Miri de chicas distinto. Y llego a una célula, y eran muchachos grandes, eran jóvenes, y estaban hablando y me dicen, escúchame, contanos alguna experiencia sobrenatural. ¿Tuviste alguna experiencia sobrenatural? Casi que se les salían los ojos y me cambiaban la voz, ¿viste? Sobrenatural. Y le dije, claro que tuve. ¿Les cuento la mejor? Imagínate cómo estaban, ¿no? Estaban agarrados a la silla, Le dije, la mejor experiencia sobrenatural que tuve en mi vida es que era un pecador perdido. Y alguien me habló de Cristo. Y Él intervino en mi vida. Y lo que hizo en la cruz del Calvario, perdonó mi pecado y me salvó. No hay mejor experiencia sobrenatural que esa. Yo quiero preguntarte, estás acá sentado, ¿sabés qué debemos proclamar? Debemos proclamar que solo Cristo salva, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, que Él es el deseado de las naciones y se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. Iglesia, quiero decirles con amor, pero quiero preguntarte, porque me lo pregunto yo, ¿hemos olvidado quién es Cristo? ¿Hemos olvidado lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Hay que poner memoriales de fe, hay que poner ayudas memoria, hay que poner un recordatorio en el celu, hay que poner un post-it, hay que escribirlo en la mano o hay que ir repitiéndolo como hizo la mujer enferma de flujo de sangre, que se decía a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. ¿Qué nos ha pasado? Que la vida pareciera que nos lleva por un camino distinto y hemos dejado de proclamar a Cristo. Y no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de este lugar. Hermanos, que el memorial de la fe nos desafíe a seguir dando folletos, a seguir compartiendo de Cristo, porque no habrá experiencia, no habrá persona, no habrá solución ni camino aparte de la fe en Jesucristo. ¿Estás escuchando esto y todavía no te has rendido a Él? Dice la palabra que a todos los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un camino con dos ingredientes, arrepentimiento y fe. No hay obras como ingrediente, no hay religión como ingrediente, no hay bondad humana que pueda servir. Arrepentimiento y fe. Arrepentirme de mi pecado y creer solamente en Cristo, en aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre, en aquel que fue muerto y puesto en una tumba, pero resucitó. Amén. Resucitó y hoy vive y tiene poder para salvar a todo aquel que en Él cree. ¿Qué significan estas piedras? Estas piedras significan que debemos recordar, significan que debemos proclamar. Termino, verso 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y fíjate el final. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Estas piedras significan que debemos recordar, que debemos proclamar, que debemos temer. ¿Te acordás que al pensar en recordar hablábamos de la vida familiar, de la vida de iglesia? Al proclamar hablábamos de la extensión y de compartir con otros, pero al temer, el memorial de la fe tiene una aplicación directa a mi corazón. Dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La palabra temor aquí significa reverencia formidable. Algún estudioso puso esto, es la amalgama, no quiero ponerme muy técnico, es la conjunción de dos cosas que parece que no tuvieran nada que ver: admiración y espanto. El hecho de temer a Dios tiene que ver con entender quién Él es. ¿Sabes qué le pasó a todos los profetas, a todos los hombres y mujeres en la Escritura que se encontraron con Dios y que Dios le mostró, aunque sea un poquito de su persona? Ellos cayeron postrados a sus pies. Dice Juan, escribiendo Apocalipsis, yo caí como muerto. Dice Ezequiel, caí como muerto. Ahora, la persona no cae muerta solamente por una cuestión de admiración. Hay admiración y hay espanto. Debemos temer a Dios.
Debemos ver al Señor que sus discípulos van y le despiertan casi de una manera irreverente. Levantate, ¿no ves que está la tormenta? Y Él se pone en pie y le dice al viento y al mar, ¡shh! Y todo queda en calma. Y esos hombres se miran y dicen, ¿quién es este? Viene la pesca milagrosa. Toda la noche habían estado pescando y no habían conseguido nada. Y luego van y pescan y llegan a la orilla y Pedro le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El temor es aquello que hace que el pueblo de Dios permanezca y continúe en sincera devoción a Dios. Claro, ellos están entrando a Canaán. ¿Sabes qué era Canaán? Canaán era una tierra del terror. Los pueblos cananeos tenían ídolos abominables. ¿Querés que te mencione algunos? Moloc. Moloc, la adoración a Moloc era estatuas de bronce que se calentaban y tenía como 2 palmas abiertas en donde se hacían sacrificios humanos. La gente era arrojada a Moloc y allí eran consumidos por las llamas. Los pueblos de Canaán estaban acostumbrados al temor. Quemos era otro de los ídolos. Vivían con miedo a la reacción feroz de ídolos. ¿Puedo decir la palabra más literal? De demonios abominables. Ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios teme a Dios? Allí una vez más vemos que el carácter de nuestro Dios es tan distinto. Que Dios reacciona ante el temor de su pueblo de una manera tan sublime. Mira, aquí termino. Acompáñame al Salmo 103. Hemos compartido acerca del memorial de la fe. Y esta pregunta que repiten los hijos del pueblo de Dios, ¿qué significan estas piedras? Estas piedras significan que debemos recordar las obras formidables del Señor. Estas piedras significan que debemos proclamar a todos los pueblos que la mano de Jehová es poderosa y que solo en Él hay salvación. Estas piedras significan que debemos temer. Y fíjate lo que hace Dios cuando alguien teme o le teme a Él. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Mirá lo que dice el verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Sabés qué hacían los ídolos cananeos? Destruían, pisoteaban. Hacían lo mismo que hace el ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sabés qué hace el Señor con aquellos que le temen? Se compadece, se agrada de ellos y extiende su misericordia. ¿Sabés desde cuándo? Dice el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo mirarías a alguien que puede dividir un mar, que puede separar las aguas de un río solo con su voz? ¿Cómo mirarías a alguien que solamente haciendo que un anciano, porque eso era Moisés, un viejo con un cayado de pastor, golpeara un mar y ese mar se abriera? Porque quiero aclararte, eso no lo hizo Moisés, eso no lo hizo Josué, eso lo hizo el Señor. Y el mismo Señor que abrió los mares, los ríos, que creó todos los que vemos, es el mismo que vino andando sobre la mar para encontrarse con sus discípulos porque les vio que estaban fatigados. Es el mismo que extendió su mano cuando Pedro comenzó a hundirse porque desvió su mirada del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios se compadece de los que le temen. Porque Dios se agrada de los que le temen. Y porque extiende su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso, hermanos, el temor de Dios no es una prisión.
El temor de Dios es el lugar donde encontrar verdadera libertad en Él. ¿Qué nos pasa que a veces hemos olvidado verdades tan sencillas? Verdades que los padres tenían que enseñarle a los hijos. ¿Qué significan estas piedras? Estas piedras significan que debemos recordar. Estas piedras significan que debemos proclamar para que todos los pueblos de la tierra conozcan. Estas piedras significan que debemos temer a un Dios lleno de amor, de gracia, de compasión y de misericordia. Que el memorial de la fe sea un desafío como familia, sea un desafío como iglesia. Iglesia, cada martes nos reuniremos a orar. Cada domingo por la mañana estará la cena del Señor y tendremos un montón de reuniones y cada una de ellas será la oportunidad de seguir recordando quién es Dios. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, inclina tu cabeza y terminemos orando. Amado Padre, clamamos, Señor, por una obra tuya en cada corazón. Atrae, Señor, convence a aquellos que todavía no se han encontrado con Cristo. Que produzcas arrepentimiento en sus vidas y que puedan mirar la cruz y hallar solamente vida en Cristo. Padre, si hay alguien en este lugar o hay alguien escuchando y se ha dado cuenta por la obra de tu Espíritu que está perdido, que pueda correr, clamar por el perdón que solo Cristo da, Señor. Guía y mueve corazones para que puedan caer rendidos y postrados ante la cruz del Calvario, sabiendo que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Obra con poder, Padre, confiamos en ti. Y amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por Josué capítulo 4, gracias por este memorial de la fe, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos, Padre, no nos queremos olvidar de ti, Señor. De tu obra, de tu persona, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu compasión. No queremos olvidarnos de ti. Y rogamos, Padre, para que nos hagas un pueblo dispuesto a proclamar, a contarle a otros que solo Cristo salva y a temerte sabiendo que no es el temor del miedo que nos haría correr, es el temor que encuentra el abrazo de tu compasión, que encuentra la misericordia en tu mano sosteniéndonos, que encuentra tu mirada de amor, tu perdón y tus oportunidades. Gracias, nuestro Dios, por reunirnos alrededor tuyo. La gloria y la honra son siempre para ti, Padre. Adoramos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.